En 1980, Monseñor Romero era un santo, un mártir, un santo proclamado santo por el pueblo. Parece que una mujer del pueblo dijo el mismo día después del asesinato de Monseñor Romero: han matado al santo. Y don Pedro Casaldáliga, un obispo brasileño que tiene don de poeta, escribió este famoso poema San Romero de América. En ese sentido ya se proclamó santo por el pueblo en el 1980 a Monseñor Romero. Ahora, el 14 de octubre de este año, en cierto sentido, la Iglesia con el Papa Francisco ratifica esta canonización de Monseñor Romero por el pueblo, lo declara santo de la Iglesia universal. Pero repito que para mí Monseñor Romero sigue siendo el mismo. Hay que constatar que el Papa Francisco es el primer Papa no europeo y con eso marca una nueva etapa en la historia de la Iglesia Católica. Un gran teólogo alemán, Karl Rahner, dijo que con el Concilio Vaticano II ya hemos entrado en esta nueva etapa de la Iglesia Católica para ser verdaderamente Iglesia mundial, universal. Eso se subraya también con la elección del Papa Francisco. Y también es sabido que el Papa Francisco tiene un aprecio, una admiración especial para Monseñor Romero. Pocas semanas después de su elección se encontró con el arzobispo Vincenzo Paglia, encargado de la causa de Monseñor Romero, y dijo literalmente: hay que desbloquear la causa de Monseñor Romero y eso tiene que avanzar rápido. Entonces él puso un interés especial también en la canonización de Monseñor Romero. Y en el regreso de un viaje a Corea, en el 2014, también habló a periodistas de Monseñor Romero y dijo que Monseñor Romero constituye un nuevo modelo también de ser mártir, porque no es solamente un mártir por la fe, sino también por la justicia y por el amor al prójimo. Y sabemos que la beatificación se ha celebrado aquí en San Salvador en el 2015 y ahora el Papa mismo va a canonizar a Monseñor Romero en Roma. Y yo entiendo que Monseñor Romero para el Papa Francisco es un modelo de un obispo de una iglesia pobre para los pobres, porque así quiere el Papa Francisco la iglesia. Un obispo que huele a ovejas, que está cercano a su pueblo, que se deja tocar para su pueblo, porque si uno se deja tocar, también huele a pueblo. Y por fin, un obispo que dio su vida por su rebaño, un obispo buen pastor. Había grupos que no quisieron la beatificación y la canonización de Monseñor Romero. Grupos aquí en El Salvador, por supuesto, los que celebraron el asesinato de Monseñor Romero. Eso también se sabe, que había gente de la clase alta, de la oligarquía, que estaba contenta del asesinato de Monseñor Romero, que quizás aún lo fomentaron. Y también es sabido que hubo cardenales en Roma, en parte cardenales de América Latina, que se opusieron a la beatificación, canonización de Monseñor Romero. Puedo dar un nombre de un cardenal que ya descanse en paz, un colombiano, el cardenal Alfonso López Trujillo. Él se opuso ferozmente a una beatificación de Monseñor Romero. Dijeron que Monseñor Romero no es un mártir de la fe, sino se ha metido en política
y también le acusaron de comunista y de marxista, lo que son calumnias, pero eso para ellos fueron las razones para no querer un reconocimiento oficial de Monseñor Romero como beato y como santo. Una gran alegría. Nos alegramos de este reconocimiento ahora de Monseñor Romero como santo de la Iglesia Universal y ejemplo de un modelo de obispo. Yo creo que para la Compañía de Jesús en especial es una gran alegría porque había cercanía entre Monseñor Romero y los jesuitas. No siempre fue una cercanía muy cercana, con algunos sí, con el padre Rutilio Grande. Monseñor Romero fue amigo ya desde los tiempos que compartieron en el seminario San José de la Montaña, pero a comienzos de los años 70, Monseñor Romero todavía estaba un poco crítico también con la línea de los jesuitas, con la pastoral de Rutilio en Aguilares, con la teología de la UCA. Mandó un informe crítico al Vaticano sobre la teología de Ignacio Ellacuría y de Jon Sobrino. Pero después del asesinato de Rutilio Grande cambió, hasta que hay algunos que hablan de una conversión de Monseñor Romero. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en el hecho que escogió a Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino como consejeros teológicos íntimos. Entonces, los que había todavía tildado en Roma, poco antes los escoge como asesores, consejeros. Eso muestra que había cambio y hay más cercanía entre los jesuitas y Monseñor Romero, y eso Ignacio Ellacuría lo dijo en un discurso impresionante en el 1985, cuando se le dio un doctorado honoris causa póstumo después de su muerte a Monseñor Romero aquí en la UCA, y Ignacio Ellacuría hizo un discurso donde habla también de esta colaboración que hubo entre los jesuitas, la UCA y Monseñor Romero, y dice que para la UCA es un gran honor. Pero también dejó en claro que quién fue el maestro y quién fueron los que colaboran. Y dice que Monseñor Romero fue el maestro y la UCA ofreció sus servicios. Que el Papa Francisco, pocos días después de ser elegido Papa, dijo: cuánto quisiera una iglesia pobre para los pobres. Y claro que hay que entenderlo bien. No quiere una iglesia que se hunde en la miseria, sino una iglesia pobre en el seguimiento de Jesús, una iglesia al servicio del reino de Dios, y Jesús predicó este reino para los pobres. Así comienzan las bienaventuranzas. Felices ustedes los pobres, a ustedes les pertenece el reino. Entonces, los pobres, la opción preferencial por los pobres es en el centro de la predicación y de la acción de Jesús, y la Iglesia como continuadora de Jesús en la historia tiene que poner también los pobres en su centro. Y en ese sentido el Papa Francisco habla de una iglesia pobre, de los pobres, y claro que está muy en sintonía también con Monseñor Romero. Yo digo que el Papa Francisco y Monseñor Romero son hermanos en el espíritu y aliados en la opción por los pobres. Al Papa Francisco le he podido encontrar 2 veces, brevemente. La primera vez, eso fue en noviembre del 2015, junto con el padre Jon Sobrino. Participamos en Roma, padre Sobrino y yo, en un congreso sobre el Pacta de las Catacumbas,
un pacto de un grupo de obispos al final del Vaticano II, del concilio, que se comprometieron para una iglesia pobre y servicial. Y en el marco de este congreso participamos el padre Sobrino y yo en la misa de las 7 de la mañana en la Casa Santa Marta, que celebra el Papa, y después saluda y recibe a los que participan en esta misa. Y el padre Sobrino le dijo al Papa en español: vengo del Salvador. Fui miembro de la comunidad de los jesuitas de la UCA que asesinaron. Y el Papa le mira y le dice: tú eres sobrino. Y le abraza. Y eso fue un momento muy especial, muy emotivo. Y al final, bueno, fueron pocos minutos. Al final el Papa le dice al padre Sobrino: escriba, escriba. Y un segundo encuentro muy breve también fue en octubre del año pasado. Participé en un congreso en Roma sobre Europa, sobre el futuro de la comunidad europea. El Papa Francisco tuvo el discurso final, un discurso muy profundo, porque él tiene una preocupación especial también por el futuro de la Unión Europea. Ya fue el quinto discurso que hizo sobre la Unión Europea. Y al final otra vez saludó a los participantes, que fueron más de 200, y yo le cerré la mano y le dije: Santo Padre, gracias por animarnos. Yo vivo y trabajo en este momento en Bruselas a nivel europeo, eso quiere decir en un centro social europeo de los jesuitas. Intentamos dialogar con las instituciones de la Unión Europea. Tenemos una iglesia muy cercana al Parlamento Europeo y si no estoy mal, el 23 de octubre vamos a tener en Bruselas un evento siguiendo la canonización de Monseñor Romero. Y nuestro plan es, hay también salvadoreños en Bruselas. En este momento vienen bastante también como refugiados por la situación del país. Cuando puedo, yo celebro la misa los días domingos con una comunidad latina en una iglesia en Bruselas. Y para el 23 de octubre queremos dar la palabra a los salvadoreños, que ellos hablen en Bruselas lo que significa Monseñor Romero para ellos. Porque eso creo que también es algo muy importante. Ignacio Ellacuría lo dijo una vez en estas palabras: difícil de hablar de Monseñor Romero sin verse forzado de hablar del pueblo. Hay una unión íntima entre Monseñor Romero y el pueblo salvadoreño, lo que se refleja en estas frases conocidas aquí en la capilla: con este pueblo no cuesta ser buen pastor, si me matan resucitaré en el pueblo salvadoreño. He conocido a Dios porque he conocido a mi pueblo. Entonces yo creo que por eso queremos dar la palabra a salvadoreños, salvadoreñas en Bruselas. A mí me pidieron también una charla de la Academia Católica de Baviera en Alemania sobre Monseñor Romero mártir. Me invitaron a un acto ecuménico en una ciudad cerca de Würzburg. Así, bueno, hay eventos y hay reuniones donde se recuerda también
a Monseñor Romero y donde se intenta también de actualizar su predicación y su actuación para nuestro mundo de hoy. Yo creo que es una fuente de una enorme riqueza también para humanizar este mundo de hoy, para hacerlo un poco más justo, ¿no? Y a eso otra vez vengo al Papa Francisco. Yo creo que es una de sus preocupaciones fundamentales, ¿no? Cómo establecer más justicia en este mundo que siempre es más desigual, ¿no? Hay mucha riqueza, pero la repartición de la riqueza siempre es más desigual, ¿no? Hay más de 800 millones de hombres, mujeres, niños que viven en la extrema pobreza. Eso no tendría que ser así. Y tenemos el desafío del cambio climático, y eso es el mensaje principal también de la encíclica Laudato Si del Papa, que es un desafío de justicia, porque son los pobres que más contribuyen al cambio climático con la emisión de gases, pero que más sufren las consecuencias. Yo creo que en ese sentido tenemos que actualizar y tenemos que recoger la herencia de Monseñor Romero, y es lo que intentamos en este curso que vamos a empezar pasado mañana, lunes, aquí en el Centro Monseñor Romero, sobre la segunda carta pastoral de Monseñor Romero.